Espero que se encuentren bien. Vamos a abordar en esta clase el tema de el confirmacionismo, o también llamado inductivismo en sentido amplio. Entiéndase que esta es una de las formas del método hipotético deductivo, que, como ya vimos, tiene 5 pasos. Planteo del problema, planteo de la hipótesis, derivación de la hipótesis hasta alcanzar la implicación contrastadora, contrastación y resultado. Vamos a hablar de la postura de Carl Hempel, que precisamente es quien sostiene el confirmacionismo como variante del método hipotético deductivo. Entonces, Hempel es un hipotético deductivista. Ya hemos dicho las críticas que él hace al inductivismo estricto o verificacionismo, y lo que propone es que la ciencia comienza con problemas para los cuales se proponen hipótesis. ¿En qué sentido entonces estamos hablando de inductivismo? Este es el punto central en el que luego se va a distinguir del hipotético deductivismo falsacionista de Karl Popper. Digamos que obviamente el confirmacionismo adhiere al contexto de justificación, no adhiere al contexto de descubrimiento, y le va a dar particular importancia a la contrastación empírica. Vamos a ver, y esto es importante, que digamos como un requisito previo, cómo las fórmulas lógicas se van a traducir en fórmulas metodológicas. Aquí no hay simplemente una conversión de letras. Aquí lo que hay es un salto metodológico, en tanto que cuando en las formas lógicas, básicamente a las que vamos a estar refiriéndonos, modus tollens, modus ponens, falacia de afirmación de consecuente, de negación de antecedente, todas estas formas que se expresan, como ya se ha visto, mediante la simbolización de P, Q, R, S, etc., como suplantación de las proposiciones y sus correspondientes conectivas. Aquí vamos a sustituir principalmente, digamos, para estos modos que utilizan dos proposiciones y su afirmación y negación, que en el campo de la lógica proposicional eran P y Q. Aquí van a estar sustituidas por H e I, siendo H correspondiendo a la hipótesis, e I a la implicación contrastadora. Es decir, vamos ahora a detenernos un poquito más en esto de la implicación contrastadora. La implicación contrastadora es esto, es una implicación, es decir, es una consideración sobre algo. Se expresa como una proposición, no como un hecho, no como una acción, pero es una proposición tal que tiene la particularidad de conectar con el plano empírico. Entonces, decimos, digamos, pensando, por ejemplo, vamos a ver algunas de las fórmulas. Ya hemos visto
en las clases sobre lógica cómo se formula por ejemplo, en este caso vamos a hablar del modus tollens. Para la fórmula del modus tollens decimos que si H, la hipótesis, es verdadera, entonces también lo es I, la implicación contrastadora. Ahora, si H es verdadera, entonces lo tiene que ser la implicación contrastadora. Esto es lo que supone el condicional. Ahora, ¿cómo pasamos a la negación o afirmación del consecuente? Es decir, ¿cómo vamos a tener una forma que sea negación del consecuente y por lo tanto un modus tollens, una forma válida, o afirmación del consecuente, es decir, que sea una falacia de afirmación del consecuente? ¿Qué es lo que ocurre después del I? Si la hipótesis es verdadera, entonces debe ocurrir tal cosa. No dice ocurre tal cosa, dice supongo que debe ocurrir. Y ese y, esa conjunción, da lugar a algo que se sale del plano teórico y que va al plano empírico. Y es la constatación empírica, en este caso y para esta concepción, habida cuenta de que hay que distinguir, después lo vamos a ver en algunos ejemplos, contrastaciones de tipo teórico y contrastaciones de tipo experimental. Pero lo que hemos de suponer es que tenemos que hacer algo para constatar que efectivamente eso que suponemos ocurre o no ocurre. Entonces, si no ocurre, ¿qué acontece con la hipótesis? Decimos que, como queda negada en el final, como claramente se advierte en el modus tollens, decimos que la hipótesis queda negada. La negación de la hipótesis, hemos llegado a esa negación a través de una forma de razonamiento que es el modus tollens. Entonces, en este sentido, ¿qué decimos? Decimos que la forma de razonamiento modus tollens aplicada metodológicamente a el testeo de hipótesis y de contrastación de las mismas nos lleva a la refutación de la hipótesis. Es decir, la hipótesis se revela entonces como falsa. A ver si se entiende. El resultado falso implica la refutación de la hipótesis. La demostración de que esa hipótesis no es correcta. Después vamos a ver cómo Popper insiste en que el único camino seguro es la refutación. Pero la refutación tiene el problema de que echa por tierra con nuestra hipótesis, es decir, la descalifica. Lo que nosotros suponíamos que era de un determinado modo, la contrastación empírica ahora nos dice que no y nuestra hipótesis ya no tiene más valor. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Cómo se produce el conocimiento si, después vamos a ver cómo lo plantea Popper, pero si cuando aplicamos esta forma de razonamiento, lo que encontramos es que va destruyendo sistemáticamente nuestras hipótesis? ¿Cómo avanzamos en el conocimiento? ¿Cómo producimos conocimiento? Bien, veamos la siguiente fórmula. La fórmula dice, si H, es decir, si la hipótesis es verdadera, entonces también lo es la implicación contrastadora. Vemos que este primer paso de la relación de condicionalidad lógica entre P y Q, metodológica entre H e I, es similar. Ahora,
¿Qué pasa con la conjunción que viene a continuación? ¿Qué pasa con el y? ¿Cuál es el resultado de esa implicación? Si la demostración empírica es favorable, decimos que y es verdadera. En conclusión, al final del razonamiento, lo que tenemos es nuevamente la afirmación del antecedente. Por lo tanto, H es verdadera, ha resultado corroborada o confirmada. Y, a ver, vamos a aclarar esto porque aquí se complica la cuestión. En el sentido de que las formas son las mismas para todos. Lo que cambia es la consideración. En el caso de Hempel, la forma lógica es si P, entonces Q, y Q, por lo tanto P. La metodológica es si la hipótesis es, si tenemos una hipótesis, entonces esta implica determinada cosa. Y efectivamente se cumple lo que implica. Por lo tanto decimos que la hipótesis, y lo voy a decir en los términos más generales, y decimos que la hipótesis es buena. Pero es buena hasta ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que no teníamos con la forma lógica anterior y con el proceso metodológico anterior? Decimos que es bueno precisamente porque, recordemos, la forma Tollens es una forma válida y si sus premisas son verdaderas, su conclusión es necesariamente verdadera. Hay garantía de herencia de la verdad de las premisas a la conclusión. Esto es lo que garantiza una forma lógica válida y por lo tanto estaría convalidando lógicamente el proceso metodológico. Ahora bien, en el caso de esta otra fórmula, en la fórmula de la falacia de afirmación del consecuente, recordemos que es una forma inválida. Es una forma inválida. Una forma inválida no garantiza la herencia de la verdad ni de la falsedad de las premisas a la conclusión. Dicho de otro modo, las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión puede ser verdadera o falsa. Las premisas pueden ser falsas y la conclusión también puede ser verdadera o falsa. Es decir, que este tipo de razonamiento no nos da una conclusión en la que podamos confiar. Precisamente porque la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. Esto que hemos venido viendo hasta acá es así para Hempel. Y también va a ser así para Popper, que veremos más adelante. Pero es importante ir marcando esta distinción para que se vaya entendiendo la diferencia entre confirmacionismo y falsacionismo. En el caso de Hempel, él dice, bueno, sí, acá tenemos un problema lógico, metodológico. ¿Cómo vamos a subsanarlo? ¿Qué recurso vamos a utilizar para sortear este escollo? Y la propuesta de Hempel es la ampliación de la base empírica. Es decir, es precisamente aquí, en este punto, en esta etapa del método hipotético deductivo, en la que Hempel introduce un principio inductivista. Ahora, ya no inductivista en sentido estricto, para el cual la ciencia comenzaba con la observación, era de base observacional y experimental, cosa que Hempel estaba en desacuerdo, porque como habíamos visto no es posible
digamos, llegar a una observación si no hay una base teórica, aunque sea de menor nivel. Entonces, como la prueba lógica es poco satisfactoria, Hempel postula la necesidad de darle mayor apoyo recurriendo a la contrastación de diversas implicaciones. Esto es ampliar la base empírica. El esquema de la aceptación de una hipótesis con el apoyo empírico logrado con el acopio de casos es el siguiente. Y dice Hempel: el cambio realizado no implica una modificación lógica, ya que la fórmula 3, ¿y cuál es la fórmula 3? La fórmula 3 es igual que la fórmula 2, pero a diferencia de la primera, en la que tenemos un caso, una implicación contrastadora, desde el punto de vista del segundo momento, digamos cuando estamos con la implicación contrastadora, no alcanza una única implicación contrastadora, hay que ampliarla. Entonces, desde el punto de vista de la fórmula tenemos que, si la hipótesis es verdadera, entonces también lo es la implicación contrastadora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Es decir, todas las que pueda. Eso es ampliar la base empírica. ¿Y por qué decimos que se introduce un principio inductivo? Bueno, justamente porque habíamos visto para el verificacionismo o inductivismo que la base, digamos, la posibilidad de establecer la verdad de una hipótesis era tener una gran cantidad de observaciones en gran variedad de condiciones y que no aparezca ningún caso particular que contradiga el enunciado universal. Estos principios son justamente los que reintroduce Hempel a la hora de, en la práctica de la investigación científica, poner a prueba las hipótesis. Es decir, el camino del modus tollens es un camino de refutación y por lo tanto de rechazo de las hipótesis. Pero si yo rechazo todas las hipótesis, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo conocer? La base lógica para el conocimiento positivo de algo no es confiable, no es sostenible, es poco satisfactoria. Y precisamente porque se trata de una falacia y no hay garantía. Pero, eso que la base lógica no nos permite, nos lo ha de permitir la base empírica, a decir de Hempel. Entonces, vuelvo a la cita de Hempel. El cambio realizado no implica una modificación lógica, ya que la fórmula 3, que es la que vimos, la que amplía la base empírica, a través de una multiplicidad de implicaciones contrastadoras puestas a prueba, de hipótesis puestas a prueba mediante una gran cantidad de implicaciones contrastadoras, la fórmula 3 ilustra una fórmula similar a la 2, que es también la falacia de afirmación del consecuente. No salimos desde el punto de vista lógico que se confirma mediante una falacia. ¿Está claro esto? A ver si queda bien claro. La base lógica de la producción de conocimiento científico es la falacia de afirmación de consecuente. Es una forma de razonamiento inconsistente. Pero el apoyo empírico, va a decir Hempel, si bien no proporciona una prueba concluyente, mucho cuidado con esto. Hempel no dice, ahora sí, hemos resuelto el problema. Mediante la base empírica y la ampliación de la base empírica, ahora todo es absolutamente confiable y seguro. No, de ningún modo. No proporciona una prueba concluyente, lo tiene claro Hempel, en el sentido lógico del término. Sin embargo, nos coloca en una situación más satisfactoria que si no la hubiésemos contrastado, es decir, que si no hubiésemos ampliado esa base histórica. Y aquí aparece una palabra que es una palabra vaga, ambigua,
imprecisa, parece poco científica cuando se habla de rigor científico del lenguaje científico, que es la palabra satisfactoria. ¿Qué es una situación satisfactoria? Bueno, lo que es satisfactorio para Hempel no es satisfactorio para Popper. Entonces, esto ocasiona problemas muy importantes. Quiero que analicemos un ejemplo. Miren, este es un ejemplo histórico que es un lugar absolutamente común para la explicación de este tema, es un lugar casi obligado, pero en la actualidad y en este momento yo diría que frente a muchas estupideces que se escuchan, es un ejemplo que vale la pena retomar. Se trata del famoso caso Semmelweis, el caso Semmelweis. El doctor Semmelweis era un médico húngaro, había nacido en Hungría por allá por 1818 y se había trasladado a Viena, en el que había conseguido trabajo en una maternidad. Él no era director de la maternidad, estaba muy cerca del director y era un asistente, un colaborador cercano del director de la maternidad. En esta maternidad había un grave problema. Y el problema era la alta tasa de mortandad de mujeres puérperas. Como obviamente todos deben saber, el puerperio es el periodo inmediatamente posterior al alumbramiento. El término habitual, el término común, es un término que hoy está muy en boga, es el término cuarentena. El puerperio es la situación del haber dado a luz, y el cuerpo de la mujer en ese periodo, recuerden que su útero ha alojado un ser que ha crecido allí, y entre bebé y placenta puede llegar a los 8 kilos, 9 kilos. Quiere decir que, bueno, como vemos, los vientres de las embarazadas se hacen muy voluminosos. Una vez que se produce el nacimiento y toda esa masa dentro del útero ha sido desplazado, el útero queda como, para usar una analogía más o menos sencilla, queda como un globo que ha estado muy inflado y luego se desinfla, se le saca el aire, no queda liso, perfectamente redondeado como antes de inflarlo, sino que queda como medio deformado, como arrugado. Entonces, el útero, que no es un globo de látex, sino que es tejido, va a quedar en una situación similar y le va a llevar un tiempo volver a recuperar su tamaño, su forma, etc. Si alguna vez la recupera del todo. Ese periodo es el puerperio. Se supone que son 30, 40 días en que a veces se dice que en una otra época se decía por lo menos que no era conveniente que las mujeres durante el puerperio tuvieran relaciones sexuales. Se hablaba de una de las cosas que se dice es el peligro del embarazo, porque, bueno, etcétera, etcétera. No entremos en eso. Lo que sí es importante es que el vínculo sexual puede
introducir gérmenes a través de la vagina en esa zona que está delicada por la tarea que realizó. Porque hay, digamos, en la terminología común se dice que la mujer tiene pérdidas. Bueno, ¿qué son esas pérdidas? Las pérdidas tienen que ver con que ese tejido se ha tensado, que tiene pequeñas fisuras y a veces hay pequeños sangrados. Pero como todos sabemos, toda herida es una puerta abierta a las enfermedades. Ahora, esto se ignoraba para 1840, 40 y tanto. El caso es que había un alto índice de mortandad. Y cuando hay un alto índice de mortandad, lo que se sospecha, en primer término, es una epidemia. Y si se hace más grande, una pandemia. Ahora, una epidemia tiene que ver con la proliferación de casos. Bueno, hoy estamos muy al tanto de todo esto, ¿no? ¿Qué significa el aumento de casos, etcétera, la curva, el aplanamiento, el pico y todo lo demás? Digamos que si hay enfermedad, esta enfermedad se propaga. Entonces, que se trata de una epidemia de algo. En aquella época se pensaba que las miasmas, que las zonas pantanosas y demás, por sí mismas, no se conocía bien la causa, por sí mismas eran como estar cerca de una zona pantanosa era para enfermarse. Por eso de repente había que ir hacia las montañas, acá hacia las montañas de Córdoba, en Europa hacia la montaña mágica de los Alpes de Thomas Mann. Digamos, las zonas aireadas, secas, digamos, impiden la propagación de la enfermedad, en tanto que las zonas húmedas, cálidas, tienden a la propagación. De hecho, con el COVID-19 se dijo que el verano, después se desmintió, se vio que el verano no tenía nada que ver, que se contagiaba tanto en invierno como en verano. Ahora, entonces, tenemos una primera hipótesis. Se trata de una epidemia. Si se trata de una epidemia, entonces tiene que haber, si se trata de una epidemia H, entonces tiene que haber contagios por todos lados. Y hemos visto la relación de condicionalidad entre la hipótesis y la implicación contrastadora, y luego viene este I. Pero lo que sigue a continuación de este I, ya sea su afirmación o su negación, ¿de qué depende? Depende de una instancia empírica. ¿Qué es una instancia empírica? Puede ser una experiencia de laboratorio. Digamos, esto digamos, sería como una expresión acabada de una instancia empírica. Pero puede estar más cerca de la confrontación, puede estar más cerca de lo teórico en el sentido de simple confrontación de datos. Bastaba con consultar si en otras maternidades, hospitales cercanos, partos callejeros, el índice de mortandad había aumentado en proporciones similares a como había aumentado en la clínica donde trabajaba el doctor Semmelweis. Bien, los datos obtenidos dijeron que no, que tanto los partos callejeros, las madres
habían dado a luz en la calle, que habían retornado a sus hogares con sus bebés y que estaban bien. O que, digamos, porque antes del siglo XX la maternidad era un emprendimiento de alto riesgo, ¿no? Muchas mujeres morían en situación de parto. Pero nada que se saliera de los números habituales. Entonces, si se trata, hipótesis, si se trata de una epidemia, entonces, implicación contratadora, tiene que haber muerte de mujeres puérperas en distintos lugares. Y se constata, por información de la policía, de los directores de otros hospitales, etcétera, que ese número no se ha incrementado. En conclusión, se ha visto que no se trata de una epidemia. Bien, desde cierto punto de vista no sabemos nada. Después vamos a ver, porque por este camino, por un camino negativo, se construye para Popper el conocimiento. Pero decimos que la hipótesis ha sido refutada y por lo tanto seguimos sin saber cuál es la causa, el motivo de la fiebre puerperal. Y lo que hemos visto es que la forma del razonamiento es un modus tollens, que sirve para eso, para refutar hipótesis. Quería decir que la fiebre, este es un nombre genérico, fiebre puerperal, justamente porque lo que se advierte es que los síntomas, que eran terribles, los que están en el área de la salud saben lo que es una sepsis, ¿no es cierto? Lo que es una muerte que se origina en una, decimos nosotros, y después aclaro por qué decimos nosotros, infección generalizada. Las muertes eran espantosas y como el grupo de riesgo y la mayor cantidad de víctimas se daba entre las puérperas, se le puso el nombre de fiebre puerperal. Del mismo modo que en la década del 80 a esa enfermedad nueva y desconocida que había aparecido, que mataba en todas partes del mundo homosexuales, se le puso peste rosa, peste rosa, asociando, digamos, prejuiciosamente, obviamente, este color con la comunidad homosexual. Porque además la mayor cantidad de víctimas eran hombres homosexuales. ¿Y por qué se le puso, por qué se la denominó así? Bueno, porque era el grupo de riesgo. Luego, cuando se empezó a ver que la enfermedad no era producto de la condición sexual de la persona, sino que podía atacar a tanto homosexuales como heterosexuales, en un congreso se estipuló y se estableció de allí en más que para esa enfermedad la denominación iba a ser HIV o SIDA. Pero lo que vemos es que está frente a en los dos casos, lo que tienen de similar es que se está frente a algo desconocido, más desconocido que el COVID-19, porque ya el COVID-19 tenía nombre, el SARS-CoV, etc. Porque se sabe de dónde viene la cepa, se sabían un montón de cosas. Estamos en un contexto muy diferente. Bien, otro dato a tener en cuenta era que en este hospital maternal habían dos clínicas.
no sé, vamos a ponerle la clínica A y la clínica primera y la clínica segunda. Ahora, había un detalle, si bien el número de mortandad era alto, había una diferencia entre los índices de mortandad. Mientras que en la sala primera había aproximadamente un 10%, 12%, no me acuerdo. En la sala segunda había entre un 4 y un 5%. Este no era un detalle menor. Allí podría haber un indicador acerca de cuáles podían ser los motivos de esta enfermedad. Es bueno aclarar, porque esto va a ser relevante, que la clínica primera estaba destinada a las prácticas médicas para la asistencia a las parturientas, en tanto que la clínica segunda estaba destinada a la práctica de las matronas. Es decir, las matronas eran las parteras. Las parteras. Es un dato que debemos considerar, porque luego va a ser determinante. Ahora, ¿qué observa Semmelweis? Bueno, él ve que hay cierta disposición en el hospital y que el sacerdote que lleva la extremaunción a las mujeres agonizantes tiene que hacer un recorrido y pasa por por la clínica primera y luego va a la clínica segunda. Entonces, todas las veces que tiene que ir a la clínica primera, por supuesto, llega a la clínica primera, pero de repente no tiene que ir a la clínica primera, tiene que ir a la clínica segunda, sin embargo pasa por la clínica primera. Quiere decir que hay una mayor cantidad de veces que pasa por la clínica primera que por la clínica segunda. A Semmelweis se le ocurre la siguiente hipótesis. ¿No será que el pasaje del sacerdote que lleva justamente la extremaunción angustia a las mujeres que están en una situación delicada, les causa temor, esto las debilita y en esto se origina el mayor índice de mortandad? Digamos, una hipótesis, pensemos en este contexto, ¿no? En el que había mucha precariedad también en el desarrollo médico. Bien, entonces, esta es la hipótesis. Dice, bueno, hipótesis. Si es el pasaje del sacerdote el que influye negativamente en la salud de las mujeres y ocasiona la muerte, el causante de la hipótesis es que el causante de la muerte, si las mujeres mueren, entonces es porque pasa el sacerdote. Las mujeres mueren, entonces es porque pasa el sacerdote. Es a causa del pasaje del sacerdote. ¿A qué implicación contrastadora nos lleva esto? A que si el sacerdote no pasa, entonces las mujeres no deberían morir. Bien. Esto nos indica en qué consiste la instancia empírica. Impedir el pasaje del sacerdote. Si el pasaje del sacerdote es la causa de la muerte de las mujeres, al no pasar, el número de muertes debería decrecer. Entonces, Semmelweis ordena al sacerdote que no pase por un determinado periodo. El sacerdote deja de pasar, sin embargo, las estadísticas de mortandad siguen en los mismos niveles en la clínica primera y la clínica segunda. Por lo tanto, la hipótesis del pasaje del sacerdote ha sido descartada. Luego se le ocurre otra hipótesis, y es que
en una de las salas de las clínicas las mujeres están dispuestas longitudinalmente con respecto a las ventanas, y en la otra tienen las ventanas enfrente. En la primera tienen las ventanas enfrente, y en la segunda tienen las ventanas de costado, creo que es así. La cuestión es que hay algo con la luz que entra que incomoda a las mujeres. Entonces, en la sala primera, las mujeres se ponen de lado para que la luz no las moleste y cruzan las piernas. Hay un cruce de piernas mayor en la clínica primera que en la clínica segunda. La hipótesis es que ese cruce de piernas puede provocar algo que ocasione la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la implicación contrastadora? La implicación contrastadora sería, si se piensa que la hipótesis es que las mujeres mueren porque cruzan las piernas, entonces si no cruzan las piernas, las mujeres no han de morir. Pero, digamos, bueno, esto lo conduce a Semmelweis a decirles a las mujeres que durante un periodo no se pueden cruzar de piernas y las vigilan para que no se crucen de piernas. Y el resultado es que las mujeres siguen muriendo en las mismas proporciones. Esto invalida entonces, refuta esta hipótesis. Ahora bien, y para rescatar algunas cuestiones que venimos viendo, se produce un hecho sorprendente. ¿En qué consiste el hecho sorprendente? Que un médico, el médico se llamaba Jakob Kolečka, muere con todos los síntomas de la fiebre puerperal. Incluso los análisis clínicos post-mortem establecen que había síntomas de la enfermedad que atacaba a las mujeres, digamos. No podría explicar yo, desde mi ignorancia, cuáles son las pruebas que revelan esa similitud entre las causas de la muerte de Kolečka y las mujeres que morían de fiebre puerperal. Ahora, el caso es que esto ocurrió pocos días después de que Kolečka se cortara un dedo mientras estaba realizando una autopsia. Esto lo lleva a pensar a Semmelweis que hay una situación de similitud. Mientras las mujeres puérperas tienen sus úteros con, digamos, con pequeñas heridas, con pequeños sangrados, producto del parto, que son una puerta a la enfermedad, al haberse cortado el doctor Kolečka, esa herida fue una puerta a la enfermedad. Ahora la pregunta era, ¿de dónde proviene la enfermedad? Semmelweis encuentra la respuesta en la sustancia cadavérica. Es decir, Kolečka se corta mientras está manipulando un cadáver, es decir, sustancia cadavérica. ¿Y qué tendría que ver esto con las mujeres? Bueno, lo que tiene que ver con las mujeres, digamos, a Kolečka le entra por la herida que tenía en el dedo, y a las mujeres, ¿cómo les llega a esas heridas que tienen en el útero? Bueno, les llega precisamente a través de la práctica médica de lo que habitualmente se conoce como la auscultación. Auscultación, palpado,
digamos que como el útero ha sufrido toda una serie de modificaciones muy profundas en el proceso de embarazo y parto, hay ciertos problemas que se pueden producir, como por ejemplo el prolazo, que es que el útero no se termina de acomodar bien, u otro tipo de patologías. Entonces, ese acto del ginecólogo, del reconocimiento, que introduce sus dedos por la vagina y palpa cómo están las cosas allí, era el lugar común de contacto con sustancia cadavérica. ¿Por qué? Porque los médicos, previamente a realizar, digamos, la disposición del hospital, los tenía a los practicantes realizando autopsias y atendiendo parturientas. Los médicos realizaban las autopsias, sus manos entraban en contacto con sustancia cadavérica y luego realizaban el palpado, el reconocimiento de las mujeres. Pero recordemos que lo hacían en la clínica primera, porque ese era el lugar que tenían asignado. En cambio, no lo hacían en la clínica segundo, donde el porcentaje era bastante menor. Allí lo realizaban las parteras. ¿Y qué diferencia había entre las parteras y los médicos? Que las parteras no tienen entre sus prácticas poner sus manos en contacto con sustancia cadavérica porque no realizan autopsias. ¿Bien? Entonces se le ocurrió a Semmelweis, como hipótesis, que la causa de la enfermedad era el contacto con sustancia cadavérica. Muy bien. Ordena a los médicos que antes de lavarse, perdón, antes de realizar el reconocimiento, se lavaran las manos, hay que usar bien los términos, ahora después vamos a ver por qué, con una solución de cal clorurada o hipoclorito de calcio. Es decir, previamente al reconocimiento había que lavarse las manos con esta sustancia. Esto no era algo nuevo, ya lo habían visto en Inglaterra unas décadas antes. Había sido planteado por un médico llamado White el uso de esta forma de higiene. Bueno, inmediatamente hubo un decrecimiento de los índices de mortandad. Entonces, ¿cómo funcionó desde el punto de vista lógico-metodológico? Bien, la hipótesis es, las mujeres mueren, entonces es porque entran en contacto con sustancia cadavérica. Si no entran en contacto con sustancia cadavérica, no mueren. Pero lo que se ve es que si entran en contacto con sustancia cadavérica, las mujeres mueren. Se va a hacer una prueba justamente tremenda en la que se van a usar dos grupos. Un grupo, no me acuerdo si eran 12 mujeres, eran dos grupos de 12 mujeres, en el que para un grupo se hace un reconocimiento habitual sin lavarse las manos, y para la otra se hace un reconocimiento lavándose las manos antes de atender a cada paciente. El resultado es que en una, no me acuerdo exactamente de las que se lavaban las manos cuántas murieron, si murió alguna, pero del grupo que no se lavaron las manos murieron 11 de las 12. Esto está mostrando entonces que
la hipótesis de la sustancia cadavérica era una hipótesis viable. Ahora, pensemos un poquito. ¿Cuál es la forma? Bueno, la forma es una falacia de afirmación del consecuente. Si es verdad que la materia cadavérica es la causa de la muerte, entonces si los médicos se lavan las manos con Coca-Cola clorurada, descenderá el número de muertes. Es verdad que si los médicos se lavan las manos con Coca-Cola clorurada, desciende el número de muertes. Por lo tanto, conclusión, es verdad que la materia cadavérica es la causa de la muerte. Bien. Pareciera que hemos resuelto el problema, que ya está, que se ha encontrado la causa. Bueno, de hecho, la verdad que fue una situación tremenda porque, a ver, después vamos a ver los aspectos lógico-metodológicos, pero esta idea de que el lavado de manos, el uso de barbijos, ya sabemos todo de qué se trata y sin embargo la gente no aprende. El lavado de manos impide que haya un número desmedido de muertes. Ya después veremos si la hipótesis es verdadera o es falsa. El tema es que el número de muertes decreció. Y sin embargo, las teorías de Semmelweis fueron ridiculizadas. Semmelweis fue menospreciado. Finalmente se lo echó. Por afirmar que la suciedad, y la sustancia cadavérica eran causa de muerte, que no se podía tener a un paciente 6 meses con las mismas sábanas, 6 meses con las mismas sábanas. La falta de higiene entre la comunidad médica era monumental. Ahora, volvamos al tema de la forma lógica y metodológica. Como vemos, la forma es una forma inválida, se trata de una falacia de afirmación del consecuente. Ahora, en este caso, no solamente es una forma inválida, porque recordemos que una forma inválida puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Sin embargo, no era el caso. Es decir, la conclusión era falsa. Porque ¿qué decía la conclusión? Que la causa de la muerte es el contacto con sustancia cadavérica. Bien. Y de hecho, a mí me gusta poner este ejemplo. ¿Cuántas veces, en algunas personas, no en todas, ¿no? Yo pertenezco a esa clase de personas. ¿Cuántas veces nuestro torrente sanguíneo entró en contacto con sustancia cadavérica? ¿Cuántas veces cocinando, preparando el asado, haciendo un pollo o cualquier otra carne nos hemos cortado con el cuchillo? Bueno, ese corte mientras manipulamos la carne es el contacto entre nuestro torrente sanguíneo y la sustancia cadavérica. Claro, por supuesto, inmediatamente hay que ir, limpiarse, echarse agua oxigenada, vendarse, pero nuestro torrente sanguíneo entró en contacto con sustancia cadavérica, del mismo modo que el torrente sanguíneo del doctor Kolechka entró en contacto con la sustancia cadavérica de aquellas mujeres que habían fallecido de fiebre puerperal. Claro, estamos en 1847. Recién en 1864 Pasteur va a establecer, yo creo que el prestigio de Pasteur está más
en haber salvado la industria del vino de Francia, que en haber salvado vidas, pero el descubrimiento de los microorganismos y cómo estos afectan a la salud, iban a tener que esperar una cantidad de años hasta que esto se estableciera. Y por eso yo me cuidé muy bien de hablar de infecciones. La idea de infección es una idea que no existe en el momento. Para ellos la suciedad no era, no podía ser causa. A ver, la fiebre puerperal no existe. A ver si se entiende. No existe una enfermedad, no existe un virus, una bacteria que sea el virus fiebre puerperino. No existe tal cosa. El caso es que la falta de higiene determinaba que cualquier herida producida fuera motivo para el ingreso. Después se pudo ver que en estudios posteriores que los microorganismos que producían esa situación eran muchos y muy variados, no era uno solo. Es decir que Semmelweis tenía razón en el sentido de que la higiene tenía mucho que ver. Se equivocaba en el hecho de que fuera la sustancia cadavérica. Digo, si la carne que estamos manipulando está contaminada, no solamente conviene que nos higienicemos, sino que si a los pocos días empezamos a tener fiebre, consultemos a un médico y nos van a dar antibióticos, pero nada de esto existía. Sería interesante que mucha gente se desasnara, porque yo creo que eso es producto de la ignorancia, de la supina ignorancia de mucha gente, que mucha gente se desasnara y viera lo que acontecía en las personas y en las poblaciones antes de los antibióticos, antes de las vacunas. Si les tocara vivirlo en carne propia, no harían las afirmaciones ridículas que hacen. Bien, entonces, Semmelweis confirma la hipótesis cuando advierte que ella implica que la mortalidad fuera menor en los partos callejeros, dado que los niños eran sin reconocimiento médico. La causa era el reconocimiento médico y la falta de higiene en los médicos. Esto realmente es alarmante, es preocupante. Hoy por hoy el COVID-19 ha puesto en alerta a toda la comunidad científica, a toda la comunidad médica. Los protocolos se agudizan. Pero quiero decirles algo. Hace aproximadamente, hace no mucho tiempo, posiblemente 3 o 4 años, 3 años más o menos, en uno de los seminarios de tesis que doy, una persona planteó como tema de tesis las tremendas dificultades que produce el incumplimiento de los protocolos de lavado de mano. Y estamos hablando de entrado el siglo XXI, es decir, todavía hoy, previo al COVID-19, que esperemos que sea una de las enseñanzas que esto nos deja, previo al COVID-19, todavía habían
dificultades y las famosas infecciones intrahospitalarias tienen que ver precisamente con estos descuidos, con el hecho de que no se respetan, que la comunidad médica misma no respeta como debería las normas de higiene y el lavado de manos. Bien, entonces decíamos, claro, en los partos callejeros no aumentaba el índice de mortandad porque no había reconocimiento de médicos que habían hecho autopsias. Quiero agregar que luego Semmelweis va a realizar otro proceso experimental y va a establecer que no solamente el contacto con sustancia cadavérica ocasiona la enfermedad y la muerte, que también esta puede originarse por el contacto con sustancia viva, con sustancia viva. Pensemos, por ejemplo, que es la misma situación, es exactamente la misma situación del contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Los que tienen relaciones sexuales son seres vivos. ¿Y qué similitud habría entre las relaciones sexuales, el parto y cortarse un dedo mientras se realiza una autopsia? En los tres casos hay contacto, hay intercambio sanguíneo. Una relación sexual, entre otras cosas, es un pacto de sangre, es decir, los microderrames que se producen tanto en el pene como en la vagina originan no solamente otro tipo de fluidos, sino que tiene que haber, digamos, el hecho de que dos mucosas se contacten no origina problema si no hay una vía abierta a través de la cual esas mucosas infectadas penetren de algún modo el organismo. Entonces, da cuenta también del hecho de que los niños recién nacidos que habían contraído la enfermedad fuesen hijos de madres también enfermas, que se las habían transmitido. El razonamiento que realizó Semmelweis fue el siguiente. Si es verdad que la materia cadavérica es la causa de las muertes, entonces, si los médicos se lavan las manos con cal clorurada, las mujeres tienen a sus hijos antes de la inspección médica y los niños nacen de madres sanas, descenderá el número de muertes. Luego, por contrastación, es verdad que si los médicos se lavan las manos con cal clorurada, 2, esto es 1, los médicos se lavan las manos con cal clorurada, 2, las mujeres tienen a sus hijos en la calle, 3, los niños nacen de madres sanas, desciende el número de muertes. Conclusión, está confirmado que la materia cadavérica es la causa de la muerte. Como vimos, también podemos decir que es un hecho relativo el aumento de la base empírica. Y volvemos a la expresión de Hempel. Es más satisfactorio que quedarnos con una única contrastación, realizar una gran cantidad de contrastaciones en gran variedad de condiciones y solo aceptar que las cosas están bien si no aparece ningún caso particular que contradiga el enunciado universal. Pero la pregunta es, ¿cuál es el límite, cuál es el margen de esa satisfacción? ¿Qué hace que algo sea satisfactorio? ¿Cuál es el número estadístico que genera esta subjetividad de la satisfacción y no la certeza, que es lo que otros piden? Por lo tanto, concluimos en que
dice Semmelweis, por tanto, aunque la investigación científica no es inductiva en sentido estrecho, se puede decir que es inductiva en sentido amplio. Entonces, ¿qué significa que el hipotético deductivismo confirmacionista de Hempel es un inductivismo en sentido amplio? Precisamente esto, que el método es el método hipotético deductivo, que se procede en todos los pasos hipotética deductivamente, pero que a la hora, en el momento de la contrastación empírica, se reintroduce un principio inductivo para ampliar la base empírica y tener una gran cantidad de observaciones en gran variedad de condiciones. De este modo, el confirmacionismo considera que el conocimiento científico no es un conocimiento probado, sino un conocimiento probable. Bien, y aquí entonces vemos que se produce una especie de corrimiento del inductivismo estricto o estrecho hacia un inductivismo probabilístico. ¿Se acuerdan? Digamos, si aquí reintroducimos un principio inductivo, no desde el punto de vista lógico, porque seguimos funcionando con el modus tollens y la falacia de afirmación del consecuente, pero desde el punto de vista de tener una gran cantidad de observaciones en gran variedad de condiciones, que no aparezca el caso particular que contradiga el enunciado universal, esto se expresaba lógicamente en la inducción como: si tengo una gran cantidad de A y todos los A poseen sin excepción la propiedad B, luego digo que todos los A poseen la propiedad B. La retirada al probabilismo daría como resultado, insisto, no en el tratamiento de las hipótesis, que es claramente hipotético-deductivista, pero sí en lo que refiere al proceso de ampliación de la base empírica, que es inductivista. Aquí sería: si tengo una gran cantidad de A y todos los A poseen sin excepción la propiedad de B, luego puedo afirmar que probablemente todos los A tengan la propiedad B. Entonces, aquí aparece un término que es un término que debe estar definido, porque en su sentido lato, probable es ambiguo. ¿Qué pasaría si nosotros vamos al médico y le dice: bueno, mire, probablemente usted tenga COVID? ¿Cómo probablemente? Hágame un hisopado, háganme un test, háganme algo para saber si tengo o no tengo. Ustedes han visto durante el tema de la pandemia, durante esta pandemia, que el tema de los hisopados es un tema no solamente médico, digamos, de control de infecciones, sino que también es un tema económico. No se puede estar digamos, hisopando a las personas todos los días. Entonces se dice: bueno, se empiezan empieza un manejo de corte estadístico, y la estadística se maneja con probabilidades, no con precisión, con probabilidades. Allí la cuestión, sin ningún tipo de prejuicio, es en qué medida, esta es la pregunta que hay que hacerse. No hay que ir en contra del probabilismo o a favor del probabilismo. Lo que hay que preguntarse es: ¿en qué medida el grado de probabilidad que se me ofrece es un indicador adecuado para la solución del problema que tengo? Esta es la cuestión metodológica. Sobre todo, pensemos, por ejemplo, en disciplinas sociales en las cuales
la fluctuación estadística cambia hora a hora. Entonces, ¿para qué quiero un número preciso, exacto? No tiene sentido si ese número va a cambiar dentro de 2 horas, o dentro de media hora, o ya cambió mientras lo estoy diciendo. Siempre se trata de una aproximación, y esto es lo que viene a reivindicar Hempel, es decir, lo valioso de la aproximación de la probabilidad. Cuanto más probable, más próximo, nunca definitivamente certero. Pero esa proximidad me permite resolver problemas. A ver, el índice de desocupación, ¿de cuánto es? Es de, no sé, vamos a poner un número, 20% o 22%. Bueno, a lo mejor cuando lo estoy haciendo, tengo un más menos que me lleva de 20 a 21, de 19 a 20 y que fluctúa en eso. ¿Bien? Aunque sea de 23. Por supuesto que desde el punto de vista estadístico, esa diferencia hacia muchos miles. Pero a mí lo que me importa, ¿para qué quiero ese número? ¿Qué quiero solucionar con ese número? Ese número es información para diseñar políticas de Estado. Entonces, digo, si la desocupación es del 4, del 5, del 6, no es lo mismo que ese día es del 19, el 20 o el 21. No hay precisión, pero esa aproximación, es mejor tener esa aproximación que no tener nada. Y esto es, de algún modo, lo que está reivindicando Hempel. Claro, el tema, la crítica que se le suele hacer a Hempel es que, claro, porque él sostiene que el conocimiento científico no es un conocimiento probado, sino probable. Y claramente ve Hempel que los enunciados universales son potencialmente infinitos. Por lo que ninguna cantidad de implicaciones contrastadoras va a estar cerca de la totalidad. A ver, si el universo tiende a infinito, la cantidad de muestras que yo tome, por muy grandes que sea, va a tender a cero, va a estar más cerca de cero que de ese infinito. Esto es de lo que hablábamos cuando hablábamos de clases conmensurables e inconmensurables. Ahora, no todas las clases tienden a infinito. Hay clases mucho más acotadas y no habría por qué no pensar que este es un recurso valioso. Las críticas al confirmacionismo hempeliano van a venir sobre todo de el refutacionismo o falsacionismo de Karl Popper. Vamos a ver entonces en una próxima clase esta postura y vamos a partir entonces de la crítica que realiza Popper al confirmacionismo o inductivismo en sentido amplio y ver cuál es la postura que él sostiene tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Nos vemos.